Vamos a agradecer en primer lugar a esta fundación que ha organizado este importante evento y realmente para mí es un placer estar aquí en la ciudad de Córdoba y en este tipo de eventos donde discutimos cuestiones que hace muchos años que uno viene trabajando. Creo que la Corte Suprema ha tenido un liderazgo en temas ambientales y por eso hoy a nivel global, en Naciones Unidas, ONU Ambiente, la Corte Suprema Argentina tiene la presidencia del comité de expertos que asesora y que vigila el cumplimiento de normas ambientales a nivel global. Por eso, cuando vimos este evento, la discusión era hablar sobre la gobernabilidad. ¿Por qué interesa que hablemos sobre la gobernabilidad? ¿En qué medida la cuestión ambiental tiene que ver con la gobernabilidad? Hace 30 años no se hablaba del ambiente. En los últimos 30 años, es decir, menos del tiempo de una generación, se han dictado normas ambientales en todo el mundo, las constituciones reconocen el derecho a un ambiente sano y tenemos ya decisiones judiciales y movimientos económicos en todo el planeta. Pero coincidimos también acerca de que estamos frente a una crisis ambiental en poco tiempo. Yo no voy a abundar en este tema porque ya se habló, pero creo que hay un consenso en el mundo científico y en el mundo de la gobernabilidad acerca de que estamos en las puertas de una crisis ambiental. El problema es si estamos haciendo algo y qué estamos haciendo, cómo influye esto en los gobiernos, en las decisiones, qué es lo que está pasando. La primera característica que me parece importante señalar es que la naturaleza se ha vuelto un recurso escaso, como tal, la naturaleza. Siempre que hubo recursos escasos hubo conflictos. Fíjense ustedes cuando faltó la tierra, el agua, siempre hubo guerras, conflictos. Cuando faltaron bienes intangibles como la libertad, también hubo conflictos en toda la historia de la humanidad. Lo que vemos ahora es que la naturaleza como tal es un bien escaso. Y si hay bienes escasos va a haber conflictos. Y por eso hay una creciente conflictividad en todo el planeta acerca del ambiente. Pensemos lo que está sucediendo solamente con uno de los microbienes ambientales que es el agua. Nuestra generación ya paga por el agua. Nuestros abuelos la usaban indiscriminadamente. La generación que viene va a pagar mucho más caro el acceso al agua potable. Y esto genera conflictos y nos plantea cómo se gobierna un mundo con tanta conflictividad. Este tipo de conflictos que genera la naturaleza como recurso escaso se está planteando en muchos niveles. Pensemos niveles temporales. Hay un conflicto intergeneracional. Lo que está gastando en recursos esta generación lo perderá la generación siguiente. Habitualmente no pensamos en esto. Nosotros usamos indiscriminadamente los recursos, pero tenemos ejemplos históricos. Piensen ustedes lo que hicieron los españoles con el Cerro del Potosí. Cuando descubrieron que había oro y plata, se trabajó y se agotó y la generación siguiente fue pobre. Pensemos lo que ha sucedido con el quebracho en la Argentina. Se explotó, se agotó y la generación siguiente fue pobre. Entonces hay un conflicto de equidad intergeneracional. Hay otro conflicto grave que es dentro de la misma generación entre distintas regiones. Es intergeneracional. Esto pasa entre los países que tienen mucho desarrollo y los que tienen poco desarrollo, que quieren desarrollarse. Los primeros ya usaron los recursos naturales. No hay lugar para todos. Imagínense si todos los países quieren alcanzar el nivel de consumo que tienen los más desarrollados, necesitaríamos varios planetas. Entonces acá hay otro conflicto muy grave en cuanto a la escasez de los recursos naturales como tales para satisfacer las necesidades. A niveles nacionales, ya no tan amplios, vemos que existen grandes debates acerca de si priorizamos el desarrollo o la protección del ambiente.
La litigiosidad ambiental en la Argentina, como en casi todos los países del mundo, es la que más crece. Tenemos muchos conflictos ambientales y siempre es el desarrollo o la protección del ambiente y de los recursos naturales. Y en esto los gobiernos se encuentran casi paralizados porque no tienen opciones claras. También pensemos lo que ocurre no solo entre generaciones, en los gobiernos nacionales, sino que pensemos en cada uno de nosotros, a nivel de las emociones, porque las emociones son las que guían las conductas sociales en el mundo actual. Y hoy hay miedo. Pensemos en esto, reflexionemos. Todos nosotros tenemos miedos cuando vemos los huracanes que han sucedido, las tormentas, las inundaciones. Y poco a poco el miedo se está incorporando en las conductas sociales en todo el mundo. La gente reacciona por miedo. Nosotros hemos vuelto a sentir lo mismo que sentían los primeros habitantes de la Tierra cuando había tormentas, había rayos, truenos, temían a eso. Nuestra civilización, que parece tan avanzada, ha retrocedido en este plano. Nuestros pueblos tienen mucho miedo acerca de lo que va a suceder con el planeta. En esta situación, donde vemos la naturaleza como un recurso escaso, donde vemos que hay conflictividad tan grande y creciente entre generaciones, dentro de generaciones, a nivel global, a nivel nacional, a nivel de cada uno de nosotros, tenemos que pensar si hay una salida razonable. A mí me gusta citar aquí una ironía de Woody Allen, que hablando de los graduados, como muchos jóvenes que veo aquí, uno normalmente tiene que darles esperanzas. Woody Allen dice: señores, tenemos dos alternativas. El mundo está ante una encrucijada. De un lado, la desesperanza más absoluta. La otra nos conduce a la total extinción. Roguemos a Dios que nos ilumine cuál de las dos optamos. Y esto es lo que está pasando. Muchas veces la gobernabilidad actual se encuentra sin caminos. Y esto es muy grave, porque a medida que el miedo social aumenta, a medida que aumenta la conflictividad, las salidas pueden ser muy dramáticas. Y estamos viendo en nuestro mundo situaciones que eran impensadas. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que tenemos una grave conflictividad y una incapacidad muy importante de la gobernabilidad actual de los sistemas para enfrentar esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son las ideas que se están trabajando? Nosotros hablamos hoy del Estado de Derecho Ambiental. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer transformaciones profundas, no solo en la idea de que todos estamos a favor de la ambiente, sino en el modo en el cual se organizan tanto el mercado como la sociedad como los gobiernos. ¿Qué se puede hacer en el mercado? Que es el gran tema de esta reunión. Lo más importante aquí no es solamente cómo se reparten los costos del deterioro ambiental, que es el tema del cual se ha hablado suficientemente, sino cómo orientar los incentivos económicos para que sean compatibles con la protección ambiental. Esto requiere una reorganización total de los mercados. Y esto está sucediendo en algunas. Fíjense ustedes hoy lo que sucede con la denominada economía post-consumo. Hace años que se consumía y había desechos y no se sabía qué hacer con los desechos. Hoy se ha generado una economía post-consumo sobre la basura, sobre todos los desechos. Pensemos en lo que hemos hablado acá sobre energías renovables. Pensemos lo que es la idea de marcas verdes, el financiamiento para emprendimientos ambientales, los instrumentos financieros que hay, que son cada vez más novedosos, las tecnologías. Pero esto implica un cambio de paradigma en la organización del mercado. No es solamente desarrollar instrumentos económicos para que cuando hay una catástrofe podamos distribuir bien los costos, sino orientar las conductas económicas para que los beneficios
sean compatibles con la sustentabilidad ambiental. Y esta es una gran oportunidad para países como nosotros, como Argentina. Acá se ha dicho, pero pensemos simplemente un ejemplo. En materia de automóviles, es muy difícil que nosotros, luego de 100 años de evolución en la Argentina, superemos la fabricación de automóviles tan como está ahora concebida. Pero en materia de automóviles o medios de movilidad con energías compatibles con la naturaleza, recién estamos empezando. Es como que hubo un accidente en la carrera de la competitividad y todos los países quedaron paralizados, entonces se ha cortado la distancia entre los que van primero y los que van en el medio y los que van últimos. Entonces, el gran tema es hacer las opciones estratégicas en las asignaciones de mercado para que podamos estructurar incentivos a los fines de que nuestra actividad económica se oriente hacia esos sectores y no hacia los otros que son altamente perjudiciales. Y si nosotros seguimos en esta línea, el desarrollo sin límite, el desarrollo nocivo para el ambiente, vamos a tener cada vez más costos y cada vez más problemas para distribuir esos costos. Y vamos a encontrar límites muy duros que nos va a imponer no solo la naturaleza, sino la sociedad en su conjunto. Entonces, hay que hacer un cambio drástico en la organización del mercado, estructurando los incentivos. Otro tema importante es reestructurar las instituciones. ¿Por qué? Porque para lograr mejoras en el ambiente, nosotros tenemos que trabajar en decisiones que implican costos actuales para lograr beneficios futuros. Costos que son duros para nuestra generación, pero que son beneficios para las generaciones futuras. Básicamente, casi todas las grandes decisiones en los temas importantes son así. Pero las instituciones están organizadas en base a regímenes electorales y nadie que yo conozca puede ganar una elección prometiendo costos actuales y beneficios futuros. Lo que sucede es exactamente lo contrario. Todos prometen beneficios actuales y de los costos no se habla. Esta estructura institucional es altamente limitada para la clase de problema que tenemos. Por eso es que es necesario crear instituciones en las cuales podamos tener la mirada de los estadistas, el ojo que mira al mediano y largo plazo, y decir, podemos imponer algunos costos actuales, algunos sacrificios actuales para lograr beneficios futuros. Esto sucede en todos los temas. Fíjense que, ¿cuánto hace que hablamos de la inseguridad, de los problemas de los jubilados, de los problemas del narcotráfico y de los problemas ambientales? Es muy difícil en las instituciones actuales entrar al fondo de los problemas y cambiarlos. Entonces se trasladan de un día para otro, de una semana para otra, de un año para el otro, y los problemas se trasladan pero no se solucionan. En materia ambiental esto es clave, es decir, hay que cambiar el estatuto constitucional del poder, porque pensemos nosotros que la clase de problemas que tiene el siglo XXI es novedosa y nos manejamos con instituciones que han sido incorporadas en las constituciones en el siglo XIX con ideas del siglo XVII. Y no hemos cambiado nada. Entonces, hay que cambiar también la estructura de los incentivos institucionales para que los que toman decisiones de gobierno puedan pensar en el mediano plazo, sin que sufran estas limitaciones. De lo contrario, las instituciones pierden credibilidad y es lo que está sucediendo en el mundo. Si nosotros prestamos atención, hoy en todo el mundo las instituciones se están devaluando porque no pueden atender a los problemas concretos. Esa es la cuestión. Voy a finalizar con otro tema que me parece también clave, que es que en la gobernabilidad actual nosotros no podemos seguir pensando con la simpleza que pensamos, que es la idea de causa-efecto.
Casi todos los problemas ambientales tienen pequeñas causas. Pensemos en las inundaciones que vemos a diario en todo el mundo. Esto ocurre porque alguien autorizó una obra que no debía autorizar, hizo algo que no debía pasar y en algún momento el sistema corrige y se produce una catástrofe ambiental. Cuidado con esto, necesitamos una gobernabilidad mucho más sofisticada. Creo que en el fondo de todo esto son grandes cambios, un nuevo sistema, y es lo que se está discutiendo en el mundo. Y no hay unanimidad, esto es lo que hay que decir. Porque cuando todos hablamos, decimos, estamos a favor del ambiente, pero no es así. No hay unanimidad, no hay un gran consenso, hay que ser conscientes de esto. Es la clásica obra de Ibsen, del enemigo del pueblo, aquel que beneficiaba al pueblo, era un médico que les decía a la gente, mire, yo los voy a curar, era el héroe del pueblo. Pero cuando dijo que las aguas estaban contaminadas y que la gente debía perder empleo, ahí fue el enemigo del pueblo. Esto es lo que está pasando. Mientras nosotros nos mantenemos en niveles abstractos y decimos declaraciones generales, hay consenso. Pero cuando vamos al terreno concreto, no lo hay. Esta es la clase de coraje y de pensamiento institucional que se necesita hoy. Muchas gracias a todos y esperemos que continuemos bien.